No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen Call Me Arg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. Anteriormente vimos que nuestros protagonistas estaban listos para reanudar la batalla, con Goku luchando contra X y Z y Vegeta luchando contra la contraparte Hakaishin de su eterno rival, quien había accedido a una forma superior al Ultra Ego, teniendo ambos guerreros un combate parejo en contra de sus respectivos enemigos, y al mismo tiempo Lucifer en el cuerpo de Vegito luchó contra Daishinkan, desplegando un poder tal en sus choques de poderes que opacaban a los demás combates. Esto hasta que el Padre de los Ángeles liberó aún más de su poder, acabando con la vida de su hermano mayor. Capítulo número 87. La sorpresa de Daishinkan. Este capítulo inicia con el gran sacerdote en su forma de serafín, justo después de haber acabado con su enemigo, pudiéndose notar que esta vez no hay rastro alguno del cuerpo de Vegito. Y en ese momento, el Padre de los Ángeles menciona que es una pena que las cosas hayan acabado así, pues él estuvo tanto tiempo a la sombra de su hermano mayor que le hubiera gustado vencerlo con ambos en su máximo poder. Pero mientras que ese Saiyajin siguiera resistiéndose a él, eso sería imposible, aunque declara que al final un mortal nunca triunfará contra un dios. Y aún con la retrospectiva, se sorprende de que su hermano haya hecho las cosas de tal manera, comentando que al menos le dio un buen espectáculo a Zeno-sama. Tras esto, se da cuenta de que el Rey del Todo no parece feliz con esto, y con lágrimas en los ojos, Zeno lamenta que su diversión se haya acabado y quejándose de que Daishinkan haya ganado demasiado rápido, pues ni siquiera pudo ver la nueva forma de Vegito. Además de decir que la transformación de su asistente ni siquiera es tan genial. Mientras tanto, Goku y Vegeta quedan atónitos ante lo que acaba de suceder, pues han perdido la oportunidad de cumplir con su objetivo. Y en ese momento, el Saiyajin angelical cuestiona si realmente Daishinkan acabó con Vegito con toda esa facilidad. Y a su vez, el príncipe exclama que han fracasado. Segundos después, la conmoción se convierte en pena al pensar en las consecuencias de haber perdido a Vegito. Y Goku, con un sentimiento de vacío, menciona que todos sus años de entrenamiento y todo lo que tuvieron que pasar, al final fue en vano, disculpándose con su familia y amigos por no poder salvarlos. Por su parte, Vegeta, sintiéndose devastado, declara que él ya sabía que estaban siguiendo un sueño imposible, además de agregar que siempre supo que no podían confiar solo en Vegito, cuestionando por qué ese payaso no absorbió también sus poderes, comentando que si lo hubiera hecho, tal vez no hubiera estado en esa posición, pensando en que ahora han perdido todo definitivamente, pensando en su familia y culpando a Vegito por esto. Sin embargo, en ese momento el dúo Saiyajin eleva sus poderes al máximo con un poderoso grito al unísono, con Goku exclamando que no permitirá que este sea el fin, y con Vegeta asegurando que traerá de vuelta a su esposa. Y así, mientras accede a su forma completa de serafín, Goku alza la voz, diciéndoles a sus enemigos que arreglarán esto trayendo a todos de vuelta, mientras que Vegeta alcanza su transformación de demonio de la destrucción, declarando que no se rendirá sin luchar, exclamando que, aunque hayan eliminado a un demonio, otro acaba de surgir. Tras esto, Z y X se sorprenden, pues nunca habían visto al Saiyajin angelical con su forma completa, ni la abominación demoníaca en la que se ha convertido el príncipe. Pero el más impactado por esto es el Goku Hakaishin, cuestionando si esto es lo que le hizo esta línea temporal a su eterno rival, declarando que ya ni siquiera parece un Saiyajin. Momentos después, este mismo menciona que
De cualquier forma, siempre supo que esto no sería fácil, contando que su maestro lo entrenó para enfrentar al demonio conocido como el asesino de dioses, suponiendo que finalmente tendrá que usar eso. Pero antes de que pudiera hacer algo, Vegeta aparece detrás del Goku Hakaishin, diciéndole que todo esto fue divertido mientras duró, pero que al final, incluso él sabía desde el principio que sería el vencedor, declarando que, ahora que las cosas se pusieron serias, no tiene tiempo para estos juegos, lamentando tener que derrotar a su eterno rival de esta manera, y diciendo que no recibirá la justicia que anhela, agregando que, sin Vegito, puede que ni siquiera él la reciba. Y de esta manera, el príncipe conecta un golpe en el Goku Hakaishin, provocando que este pierda el conocimiento al instante, y que su cuerpo inerte caiga al suelo fuera de combate. Acto seguido, el príncipe se va volando a toda velocidad, dejando atrás a la versión alterna de su eterno rival. Y por otro lado, el Goku Serafín aparece frente a Z y X, diciendo con seriedad que cometió un error al querer medir su poder con el de ellos, pues fue por eso mismo que perdieron a Vegito, comentando que esto ya no se trata sobre ellos dos, y que de todos modos, ya saben quién es el que tiene el poder Serafín más fuerte de los tres, agradeciéndoles por el entrenamiento, pero diciendo que ya está listo para Daishinkan. Tras esto, Goku alza su mano despidiéndose de Z y X, a lo cual este último cuestiona si realmente realizará otro ataque castigador tan pronto sin haber recuperado sus energías. Esto mientras que su hermano cree que su enemigo está mintiendo, estando seguro de que su poder debió haber disminuido a estas alturas. Ante ello, el Saiyajin angelical les dice que pueden creer lo que quieran, mencionando que los dioses siempre esperan poco de los mortales a fin de cuentas, asegurando que esto terminará en un segundo de todos modos. Posteriormente, un portal se abre sobre X y Z, quienes al ver hacia arriba quedan atónitos, con el primero de estos llamando a su hermano, quien le pide que guarde su posición. Pero ahí, del portal desciende un gran dragón el cual engulle a los guardianes, sin que estos puedan hacer más que pronunciar el nombre del otro con temor, viéndose envueltos en una explosión gigantesca. Y justo después, dándoles la espalda, Goku menciona que eso debería bastar para que no molesten por un tiempo, revelando con esto que su intención real no era acabar con su vida, sino solamente frenarlos. Y así, tanto Goku como Vegeta arremeten contra Daishinkan, con el príncipe diciéndole a su eterno rival que esta será la única vez que luchan juntos, por lo que le exige que haga que valga la pena acabando con ese sujeto. A lo que este asiente y exclama que lo hacen por la tierra, procediendo ambos a acercarse al Padre de los Ángeles por ambos lados. Y en ese momento, Zeno-sama se emociona de nuevo, diciendo que ellos se ven demasiado geniales y declarando que él también quiere tener alas. Por su parte, Daishinkan se mantiene serio, comentando que, ahora que Lucifer ha caído, la desesperación de estas hormigas se hace presente, diciendo que han seguido el ejemplo del antes mencionado y se han vuelto tan delirantes como para creer que pueden contra él, declarando que este es un castigo que no piensa perdonar. Y con una sonrisa arrogante, cuestiona quién es él para juzgar a estos mortales por querer ir con los demonios junto a su hermano, mencionando que al menos le están dando fin a este circo por cuenta propia justo frente a Zeno-sama, agregando que al final él siempre fue el acto de cierre. Y así, el Padre de los Ángeles extiende una mano hacia adelante, listo para luchar, mientras sus enemigos se aproximan hacia él. Pero antes de que pudiera hacer algo, repentinamente siente como si una mano sujetara la suya, solo para después soltarlo. Aquello desconcierta a Daishinkan, quien cuestiona qué rayos fue eso. Y justo después, vuelve a sentir que sujetan su mano y es llevada hacia atrás por alguna extraña fuerza invisible,
lo cual hace que el padre de los ángeles se dé cuenta de que no se trata de una falla de su cuerpo, sino que esto es obra de alguien más. E instantes después, recibe un golpe por parte de Goku y Vegeta directo en su rostro, quienes exclaman que ya lo tienen, proponiéndose mutuamente a continuar. Por otro lado, Z y X vuelven a aparecer bastante heridos tras el ataque del Saiyajin angelical, pero en ese momento, al ver hacia arriba, se dan cuenta de lo que está pasando, con el primero de estos incrédulo ante la idea de que hayan logrado golpear a Daishinkan. Y así, ambos hermanos elevan sus poderes al máximo, mientras que Z le dice a X que deben ir con Daishinkan para ayudarle. Sin embargo, este rápidamente se queda paralizado al sentir una imponente presencia detrás de él, pareciendo reconocer aquella energía, mostrándonos la representación de una gran oscuridad con ojos rojos. Y luego de esto, Z recibe un golpe de una fuerza invisible que lo manda a chocar contra su hermano. Por su parte, Daishinkan mantiene sus brazos alzados, defendiéndose de los constantes ataques del dúo de Saiyajin, mientras se dice a sí mismo que debe saber qué fue lo que tiró de su brazo anteriormente, llegando a creer que eso fue incluso obra de Zeno-sama. Y con molestia, les dice a sus enemigos que se arrepentirán de haberle puesto un dedo encima, asegurando que se unirán a sus amigos caídos en un instante. Acto seguido, Daishinkan esquiva los siguientes ataques de sus adversarios, procediendo a lanzar una patada que termina chocando extrañamente contra algo invisible, confundiendo así a todos los presentes. Pero en ese momento, Vegeta se ríe, aparentemente entendiendo qué sucede, diciendo que al parecer, el gran padre de los ángeles no era más que pura palabrería, suponiendo que quizás ya ha reconocido el poder que ellos tienen. Y tras esto, el príncipe aprovecha esta oportunidad para acertar un duro puñetazo en el rostro de Daishinkan, quien no hace más que mostrarse desconcertado, a la vez que Vegeta parece recuperar su arrogancia, comentando que dudó demasiado de sí mismo y declarando que después de todo, sigue siendo el príncipe de los Saiyajin, afirmando que no necesitan a Vegito después de todo. Posteriormente, el padre de los ángeles con molestia dice que ya no tolerará más su insolencia, engaños y burlas, soltando un fuerte grito mientras comienza a liberar más de su poder, lo cual sorprende al dúo Saiyajin, quienes no se acercan por instinto. Y en ese momento, Goku comenta que todo ese poder parece irreal, mientras que Vegeta rectifica sus palabras anteriores, declarando que al parecer sí necesitan a Vegito, dándose cuenta de que están acabados en ese momento. E instantes después, Daishinkan insulta a los Saiyajin y les advierte que, sea cual sea el truco que acaban de usar, no funcionará una tercera vez, retando a ambos a detener su siguiente ataque. Y procediendo a juntar sus dedos en forma de triángulo, desafía a sus enemigos a quedarse quietos sin huir, haciéndoles pensar en lo que sus seres queridos dirían si lo hicieran. Acto seguido, el padre de los ángeles procede a efectuar su técnica de castigo divino disparando un potente rayo de energía, el cual Goku y Vegeta se ven incapaces de esquivar, siendo iluminados por la luz del ataque, mientras el príncipe no puede evitar derramar lágrimas de impotencia. Pero cuando todo parece estar perdido, de repente una silueta oscura aparece frente a ellos y desvía el embate con una patada. Ante esta hazaña, Goku se sorprende dándose cuenta que no se trata de Lucif, mientras que Vegeta, igualmente asombrado, cuestiona cómo es esto posible. Y al mismo tiempo, Daishinkan se desconcierta creyendo que su hermano mayor ha regresado. Pero en ese momento, cuando el humo se disipa, se puede ver a Lucif aparentemente en el cuerpo de Vegito, finalmente con su forma de verdadero demonio, diciendo que es bueno estar de regreso, cuestionándole a Daishinkan si realmente está sorprendido, recordándole que le dijo que esto no acabaría hasta que él cumpla su venganza.
Ante esto, el padre de los ángeles le cuestiona cómo es que sigue aquí tras haber recibido su castigo divino. Y por su parte, Zeno-sama se emociona una vez más, alegrándose de que Vegito haya regresado, siendo ahí cuando la fusión comenta que al menos uno de ellos sabe quién es, dejando claro que Lucif ya no está al control. Además de que, para responder el por qué sigue vivo, revela que se trata de un viejo truco suyo, procediendo a sacar de su cinturón ni más ni menos que un anillo del tiempo, diciéndole a todos que observen cómo el último de estos objetos en el multiverso es borrado. Y así, el anillo desaparece tras haber gastado su límite de vidas, entre comillas. Tras esto, Vegito supone que Daishinkan ya sabe que estos objetos le permiten engañar a la muerte 2 veces antes de que se borren, dando la casualidad de que a este anillo le quedaba una vida, la cual acaba de utilizar. Por otro lado, el padre de los ángeles queda atónito al enterarse que aún existía un anillo del tiempo, cuestionando cómo es eso posible, pues él vio cómo Zeta los destruyó todos, lo cual es reafirmado por este último, e igualmente desconcertado, comenta que la única manera de que esto sea posible es que Vegito haya ocultado un anillo todo este tiempo. Ante esto, el Saiyajin Fusión se burla de Daishinkan, mencionando que al parecer solo lo observa cuando lucha contra seres divinos, pues cuenta que, de manera irónica, esto sucedió cuando luchó en contra de otro mortal, refiriéndose a Hit, explicando que él le dio un anillo del tiempo para que pudiera aprender de este objeto, y tras varios años se olvidó de su existencia. Pero cuando finalmente se reencontraron y estrecharon sus manos, el asesino legendario le devolvió el anillo que sabía que necesitaría al final. Pero declara que eso no es todo, pues también hay otra cosa para la que le era útil aquel anillo. Y tras escuchar esto, Daishinkan se molesta diciendo que los dioses superiores contaminan sus reinos con sus dispositivos, afirmando que él siempre estuvo en contra de la existencia de los anillos del tiempo, siendo justamente esta la razón de ello, pues resulta que ahora incluso estos mortales son capaces de anular sus ataques. Y ante lo dicho, Vegito admite que no es capaz de anular sus ataques, o al menos no del todo, pues aunque realmente sí logró deshacerse de un demonio, no acabó con el correcto, refiriéndose a él mismo, declarando que el anillo tenía 2 usos para esta batalla, siendo uno de estos revivirlo y el otro restaurarlo a su antiguo ser, explicando que sabía que Lucif se estaba apoderando de su cuerpo desde que estaban en la pirámide, sabiendo que, si no eran sus guardias, al final sería él quien le lanzara un castigo divino, y así lo hizo. Y tras esto, se nos muestra una representación de Lucif encadenado en el interior de Vegito, y afirmando que éste volverá a necesitar de su poder en algún momento. Y a su vez, Daishinkan entiende que su hermano mayor ya no está, por lo que tampoco le da poder a Vegito, diciendo con una sonrisa que entonces así podrá enfrentar al verdadero asesino de dioses, agregando que entonces no hay nada de lo que deba preocuparse, pues luchará contra un demonio mucho más débil en todo caso, comentando que su hermano era un verdadero peligro, pues el hecho de que liberara todo su poder sí era algo preocupante. Sin embargo, asegura que un mortal como Vegito será derrotado mucho más rápido, sin importar en qué forma esté, repitiendo su advertencia sobre que el orgullo de los Saiyajin sería su más grande perdición. Y ante esto, el asesino de dioses comenta que entonces son un grupo de tontos, dirigiendo su mirada hacia Goku y a Vegeta, y al escuchar sus dudas sobre si realmente se trata de él, Vegito se disculpa con ellos si los preocupó, afirmando de haber regresado de verdad, y al saber que ellos tampoco están jugando, declara que eso es justo lo que necesitan para ganar, por lo que les pide que acaben con sus enemigos para poder atacar a Daishinkan con todo lo que tienen. Y así,
los 3 Saiyajin aumentan sus poderes al máximo, listos para luchar una vez más, finalizando así con este capítulo.